Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Este viernes el gobierno hondureño declaró el estado de excepción e impuso un toque de queda en todo el país. Así, un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no se podía salir a la calle. En Honduras la verdad es que tampoco se puede salir mucho a la calle, menos por la noche, porque a uno le roban e incluso pueden llegar a matarle. La razón no era la inseguridad ciudadana, que es habitual en Honduras, ni muchísimo menos, sino unas manifestaciones muy violentas que venían produciéndose por toda Honduras desde el miércoles pasado, cuando se cumplieron 3 días desde la celebración de elecciones sin que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras anunciase quién era el ganador. Ese fue el origen de todo el problema. Hoy ha pasado ya no 3 días, sino una semana y un día exactamente. Las elecciones fueron el día 26 de noviembre y seguimos sin saber quién ha ganado estas elecciones. El país centroamericano está fuertemente fracturado y puede pasar cualquier cosa en las próximas fechas. El presidente, que se llama Juan Orlando Hernández, dice que ha ganado. Pero el opositor, que se llama Salvador Nasralla, dice que también, que de eso nada, que él también ha ganado, que hubo fraude y que la victoria es suya. Honduras, en definitiva, es un pequeño país que no suele ocupar mucho espacio en la prensa internacional, así que vamos a ver hoy qué es lo que ha pasado por allí. Que algo gordo iba a pasar en Honduras es algo menos que diría que se sabía, o por lo menos se intuía y se imaginaba ya a mediados de la semana pasada. Diría que casi desde el lunes pasado, un día después de las elecciones, cuando aquello no terminaba de avanzar y empezaron a declararse vencedores los dos candidatos, el oficialista, el que actualmente es presidente, y el candidato opositor, ya se veía que la cosa podía torcerse y al final se ha torcido. Ha funcionado en Honduras aquello de la ley de Murphy, de que si algo puede salir mal, saldrá mal, y de hecho todavía puede salir peor de lo que está saliendo, que es rematadamente mal. Os voy a ir explicando un poco las situaciones allí, no voy a decir desesperada, porque todavía no es desesperada, pero sí es grave. De hecho, iba a hacer una contracrónica sobre este tema Honduras, la semana pasada, el miércoles, una cosa así, el jueves, pero preferí esperar a que se clarificase un poco la situación. Andaba mirando en los datos, avanzaba muy lentamente y me dije no puedo hacer un programa sin saber quién ha ganado al final. Estaban al 60%, al 50%. Y no me parecía serio. Bueno, voy a estar haciendo un programa de estos slalom, en los que voy a tener que ir poniendo condicionales todo el rato. Bien, seguimos sin saberlo, aunque más o menos ya queda muy poquito, un 5, un 6% exactamente de votos por contar a la hora que estoy haciendo, el día 4 de diciembre, este programa. Bien, ha sucedido lo contrario de lo que muchos pensaban el miércoles pasado, que pensaba, bueno, esto se irá arreglando, saldrá un vencedor, claro, el otro lo reconocerá y a otra cosa, asunto resuelto. No, el asunto se ha enturbiado todavía más, bastante más, y a cierto punto, especialmente a lo largo del jueves y del viernes pasado, pues podríamos decir, especialmente el viernes pasado, que el país había perdido la cabeza, literalmente. Saqueos, tiroteos por las calles, Tegucigalpa en pie de guerra. Algo similar le sucedió a la segunda ciudad del país, bueno, la primera por número de habitantes, que es San Pedro Sula, y eso saltó a los periódicos de todo el mundo y por supuesto el país vive en una conmoción ahora mismo. Bueno, como la actualidad hondureña, exceptuando cuando pasan estas cosas, ¿no? Es algo que se siga mucho desde fuera, desde el extranjero, pues voy a pasar a resumiros brevemente cómo se ha llegado a esto, porque yo sí sigo la actualidad hondureña, no al día a diario, pero sí de una manera regular. Ninguno de los países hispanos me interesa poco, todos me interesan mucho, y además es que Honduras, pues durante un año de mi vida lo tuve cerca, porque vivía en Guatemala y entonces me informaba de lo que pasaba en el país de al lado y pude, en su momento, claro, en aquel entonces todavía no se había complicado tanto el asunto, pero vamos, pude saber quién eran los que mandaban, cómo se organizaba el país, etcétera, etcétera. Bueno, el tema este empieza el pasado día 26 de noviembre, hace solo una semana, que hubo elecciones presidenciales, presidenciales y legislativas también, hubo elecciones generales, que es como las llaman en Honduras. En principio, nada anormal, las últimas fueron en 2013, es decir, tocaba
En esta república, la de Honduras, los mandatos presidenciales y legislativos son de 4 años. Hubo elecciones en 2013, empezó el mandato en 2014 y tocaba renovar el presidente y renovar a los diputados de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional. Hasta ahí todo perfecto. Se presentaban concretamente 9 candidatos, pero solo 2 tenían posibilidades de salir elegidos. Había mucho candidato de relleno. Se le ha acusado posteriormente al actual presidente, a Juan Orlando Hernández, de haber llenado las candidaturas para quitarle votos a su contrincante. Pero bueno, se presentaban 9 y de estos 9 solo 2 tenían, ya digo, posibilidades de salir elegidos, es decir, de ser el próximo presidente de la República de Honduras. Uno de ellos es Juan Orlando Hernández, es el actual presidente, y el otro un periodista muy famoso en Honduras, quiero decir, que se llama Salvador Nasralla. Diréis, bueno, ¿y este apellido de dónde ha salido? Ha salido de su padre, obviamente, que era de origen libanés, de ahí que nos suene tan extraño y sobre todo que nos cueste tanto pronunciarlo. Yo me las veo y me las deseo. No sé si es Nasralla o Nasralla, no sé exactamente, porque si es difícil pronunciar Nasralla, ya con la R me cuesta todavía mucho más. No sé los hondureños cómo lo llevarán, porque idioma hablan el mismo que yo. Bueno, la cosa es que Nasralla se presentaba por una coalición denominada Alianza de Oposición contra la Dictadura. Como veis, palabras mayores, de oposición contra la dictadura, porque a este hombre, a Nasralla, se le ha metido entre ceja y ceja desde hace tiempo decir que Juan Orlando Hernández es un dictador. No lo es propiamente, no es ni muchísimo menos un presidente ejemplar, pero bueno, él está obsesionado con que este es un dictador y que, por lo tanto, hay que luchar contra la dictadura. Honduras es una democracia con muchísimos defectos, pero bueno, desde luego es mejor que dictaduras como la de Cuba o como la de Venezuela, sin ir más lejos. Es decir, Hernández está ahí porque ganó unas elecciones hace 4 años y las ganó en principio en justa lid. Bien, hasta aquí todo correcto. Unas elecciones cualquiera, en una república centroamericana cualquiera, en la que se presentan 9 candidatos, hay 2 con posibilidades y hay elecciones finalmente. Los habitantes, en este caso los hondureños, votan, se cierran los centros electorales y empieza el recuento. Hasta aquí ya digo, todo perfecto. Pero claro, si nos empezamos a profundizar ya en el tema, vemos que mucho antes de eso, en concreto en septiembre de este año, Juan Orlando Hernández retorció la ley y la propia Constitución de Honduras, presentándose a la reelección cuando la Constitución la prohíbe expresamente. No es la única república que la prohíbe. En la vecina Guatemala también están prohibidas las reelecciones. Los presidentes pueden ser presidentes una vez y a partir de ahí ya tienen que irse a su casa y no volver nunca más, porque en otras se permite la reelección, pero de manera alterna, pues no puede ser consecutiva. En concreto en Honduras no se permitía. Hizo un retorcimiento para poder, una artimaña legal, una palabra, para poderse presentar de nuevo, es decir, optar la reelección siempre y cuando fuese un poco al estilo norteamericano, solo una vez más, que los mandatos en lugar de durar 4 años durasen 8. En principio no tiene nada de malo, esto de nada garantiza que un presidente sea mejor o peor porque no pueda ser reelegido. Ya los norteamericanos son reelegidos 2 veces y luego ya se tienen que ir. La cuestión es que empezó todo con un desafuero protagonizado por el propio presidente, que molestó bastante. El presidente Juan Orlando logró meter la reforma y se presentó. Eso, como os podéis imaginar, pues provocó cierto malestar entre muchos hondureños. Lo denunciaron activamente, de hecho, en la prensa hondureña durante el mes de septiembre y el mes de octubre. Hay mucho artículo escrito. Supongo que en la tele hondureña le darían muchos debates. En fin, hubo sus más y sus menos con esta historia de volverse a presentar. Y ojo, no era la primera vez que Juan Orlando Hernández irritaba a sus paisanos. Hace un par de años, en el año 2015 concretamente, estalló un macrocaso de corrupción en el que se llamó caso del Instituto de Sanidad, de la sanidad pública hondureños, del seguro público, en el que no estaba directamente involucrado Orlando, pero sí de manera indirecta. Y los que estaban involucrados directamente, además han dictado muchísimas condenas, eran miembros de su partido, que es el Partido Nacional de Honduras. Diréis, ¿y estos tíos son de derecha, son de izquierda, son de centro, son medio pensionistas? Bueno, estos son más o menos de derechas, para que nos hagamos una idea. Honduras tiene desde hace más de un siglo, este aspecto es curioso, 2 grandes partidos. Uno son los nacionales, el Partido Nacional de Honduras, está a la derecha, y el otro son los liberales, el Partido Liberal de Honduras, que está aproximadamente en la izquierda.
izquierda moderada, pues no revolucionaria, obviamente, pero la izquierda. En este tiempo, en el último siglo y pico, pues se han producido varios golpes de Estado, como toda república hispanoamericana que se precie, pero siempre se han mantenido estos dos partidos. Una cosa curiosa que no es muy habitual. Líneas generales se han ido turnando en el poder a lo largo, ya digo, del último siglo, a veces pacíficamente y otras veces no tan pacíficamente. Los nacionales llevan 2 mandatos encadenados. El actual, el de Juan Orlando, y antes de él estaba Porfirio Lobo, que gobernó del año 2010 a 2014. Estoy poniendo todo el decorado del Belén para que luego lo podamos mirar en conjunto y entendamos bien la situación. Antes de eso, el país, si conocéis y si recordáis y seguís la actualidad hispanoamericana, os recordáis perfectamente, porque esto sí saltó a toda la prensa internacional y estuvieron dándonos la paliza con esto durante 2 o 3 meses. En el año 2009 el país tuvo una pequeña conmoción. Esto fue un asunto que tuvo mucho recorrido porque anduvo Chávez metido en el tema. Bueno, lo que sucedió entonces es que el Congreso y el Tribunal Supremo depusieron al presidente entonces, que era liberal, que era José Manuel Zelaya, del Partido Liberal, ya digo. Entre otras razones porque quería iniciar un periodo constituyente, hacer un poco lo que había hecho Chávez en Venezuela en el año 1999 y además reelegirse. Es un sueño el de todo presidente que quiere perpetuarse en el poder, pues y la Constitución se lo impide, pues tratar de cambiar ese artículo en la Constitución. Curiosamente, el que ha terminado consiguiéndolo ha sido el propio Juan Orlando, ¿no? Bueno, los acontecimientos de 2009, que se creían olvidados, o por lo menos se creían olvidados desde fuera del país, no lo están en absoluto. Son, de hecho, una herida mal cicatrizada, que es la peor herida que podemos tener. Se terminan infectando, dejan marca, están siempre presentes. Si alguna vez habéis tenido una herida mal curada, no os habrá dado más que disgustos, pues esto ha sucedido algo similar. Fue en aquel momento, ya en 2009, cuando el país se fracturó y se polarizó hasta los extremos actuales y, por lo tanto, para analizar la situación actual de Honduras hay que tirar el sedal con su anzuelo hasta hace pues casi 10 años, hasta hace 8 años, hasta aquellos acontecimientos de aquel golpe del año 2009. Los liberales hondureños después de esto no recuperaron el poder, ni en las elecciones de 2010 que sucedieron a aquel golpe, ni en las de 2014, y el Partido Liberal ha terminado por partirse. De hecho, el segundo de Salvador Nasralla, que es el candidato opositor, es José Manuel Zelaya, el mismo al que depusieron en 2009. Buena parte del voto liberal que se han seguido presentando los liberales, hay ahora mismo 2 partidos de izquierda, esta alianza contra la corrupción y de oposición contra la dictadura y no sé qué, y además de eso el Partido Liberal de toda la vida, que ha presentado a su propio candidato, que se apellida Zelaya también. En estos países pequeños, como Honduras, uno ve repetidos los apellidos por todas partes. Hay una serie de apellidos hondureños. Uno de ellos es Bonilla, por ejemplo, que aparece muchas veces en la historia de Honduras. Otro de ellos es Zelaya. Se van viendo una y otra vez. Bueno, pues el Zelaya liberal no se ha comido un colín, pero en cambio el Zelaya más izquierdista, el que fue liberal en su momento, pero le sacaron del poder por las malas, este sí no le ha ido nada mal, aunque él no es el candidato. Ya digo que es el segundo a bordo de la candidatura de Nasralla. Bueno, respecto a la candidatura esta, de la alianza contra la dictadura, es difícil colocarla con precisión en el espectro político, al menos en el espectro político hondureño, que siempre, por todo lo demás, ha sido muy estable, como os acabo de comentar. Liberales y conservadores, liberales y nacionales, turnándose en el poder durante más de 100 años. Pero si nos alejamos un poquito y le miramos de manera desapasionada, lo que nos encontramos es pues con un movimiento básicamente populista, populismo de estilo hispanoamericano, en estado casi químicamente puro, empezando por el propio candidato, el Salvador Nasralla que es básicamente un figurón, tipo, como os decía al principio, muy conocido en Honduras, porque es periodista y porque es periodista famoso. Presentaba un espacio muy conocido ahí en el país, un espacio deportivo además, y los hondureños me consta que son grandes aficionados al deporte, especialmente al fútbol. El país, como muchos de Centroamérica, están divididos entre madridistas y barcelonistas, y ahí, cuando juegan el clásico, ¿no?,
pues el país se parte en dos. Entonces la mitad del país es del Barcelona y la otra mitad del Real Madrid. No hay más que ir a ver la prensa hondureña en internet, y el día que juegan Madrid y el Barça tienen el corazón partido casi lo mismo que los propios españoles. Bueno, pues este hombre, Narraya, era un presentador y sigue siendo periodista, bueno, es que ya no está en esto porque ya está metido en política, un presentador de un espacio que tuvo mucho éxito. Presentaba también el certamen de Miss Honduras y un programa de entretenimiento muy visto que se llama, no sé si se irá dando, él lo presentaba antes, Bailando por un sueño. Supongo pues será de estos programas de bailongos. No lo he visto nunca, me he limitado a leerlo, y a partir de aquí infiero que será de estos en los que los concursantes se presentan, se dan unos bailes y el que mejor lo hace pues gana. Hay un baile, además los hondureños tienen un baile propio, se llama la punta, un estilo de música propia. La sintonía de la Podenoticia, la contracrónica, tiene de fondo la Sopa de Caracol, que es una canción hondureña de hace ya 25 años. Bueno, este hombre de hecho está casado con una Miss Honduras. La Miss Honduras a la que le saca 40 años. No está nada mal, ¿eh? Él tiene 65 y su mujer tiene 25. Está muy metido en todo este tema de la farándula. Bueno, en política empezó a enredar hace poco, el año 2011, cuando fundó el Partido Anticorrupción, así es como se llamaba, que es, pues os podéis imaginar el clásico partido del descontento. Hay una corrupción, y la corrupción en Honduras es endémica. Eso supongo que lo descontaréis desde el principio. Pues descontento de la gente, que se aparece un tipo que tiene mucha figura pública y mucha presencia pública y dice pues que está contra la corrupción. ¿Y quién no está contra la corrupción? Lógicamente no creo. Es que creo que ni siquiera los corruptos están por lo suyo, pero si les preguntas, la corrupción de los demás no la aceptan. Vamos, que es un mensaje, este mensaje anticorrupción, que se unta como la mantequilla en casi cualquier pan. En cualquier país este tipo de partidos, y más en los países donde hay muchísima corrupción política, caso de Honduras, pues funcionan muy bien. Con este partido, el Partido Anticorrupción, Narraya, se presentó a las elecciones de 2013 y no quedó nada mal, quedó el cuarto. Esta vez, en lugar de ir por libre, que probablemente hubiese corrido la misma suerte, se ha presentado coaligado con los chavistas locales, que ya estaban ahí, que es un partido llamado Partido Libertad y Refundación, más conocido como Libre. Así es como por las dos primeras sílabas de Libertad y Refundación, y que además luego pues forman una palabra completa, que tiene significado propio. Este es el partido de Zelaya, el partido que Zelaya fundó después de que le derrocase el Congreso y volviese un par de años después porque se lo permitía el gobierno, volviese a Honduras. Digo que Zelaya es chavista. Bueno, uno se me quejará, ¿y por qué estás diciendo que es chavista? Bueno, pues digo que es chavista porque fue un protegido de Hugo Chávez durante muchísimo tiempo. Cuando lo depusieron, Hugo Chávez personalmente habló por él, y ahí está el Losalo presidente de la época, del año 2009-2010, e incluso le colocó como consejero en Petrocaribe para que no se muriese de hambre. Y luego, posteriormente, negoció con el nuevo gobierno de Honduras que le permitiese volver al país, donde ya una vez de nuevo en Honduras, de nuevo en su casa, fundaría Libre. De hecho, voy un dato más, que veáis que no digo lo de chavista por decirlo. El lema de Libre, el lema fundacional de ese partido es, tal cual, abrid comillas, la revolución es inevitable en Honduras, cerrad comillas. Bueno, creo que un partido que se presenta en sociedad con ese lema, que además está fundado por un tipo que ha estado bajo el ala protectora de Caracas, pues llamarle chavista es algo puramente descriptivo. No hace falta que añada mucho más. De tal manera que a estas alturas, a día de hoy, tenemos que los hondureños se encuentran entre la espada y la pared. Se encuentran en algún punto entre Guatemala y Guatepeor. Y digo lo de Guatemala insistiendo en ello porque Honduras y Guatemala hacen una frontera bastante larga, una frontera terrestre. Porque si Juan Orlando Hernández es malo, y os puedo asegurar que lo es, no es un tipo, como os decía, ni muchísimo menos ejemplar, tipo que ha estado, no directamente, no se ha podido demostrar al menos, metido en asuntos relacionados con corrupción, sí todo indica que su partido, el Partido Nacional, es un partido tremendamente corrupto. Con esto no estoy diciendo que el Partido Liberal tenga lo suyo, por supuesto, pero vamos, este es el que ha estado en el gobierno. Por no hablar, pues de un montón de cosas que los opositores le han estado acusando durante los últimos años. En unas tendrán más razón y en otras tendrán menos. Y luego está el hecho mismo de haber forzado la propia Constitución para presentarse a las elecciones, lo cual no está nada bien.
sobre todo cuando en 2009 ya se depuso un presidente precisamente por hacer o intentar hacer algo parecido. Bueno, pues si este hombre es malo, si Juan Orlando Hernández es malo, el combinado de Nasralla y Zelaya podría ser incluso peor, teniendo en cuenta las credenciales, no tanto del candidato propiamente, que ya decía que es un figurón, sino del segundo, del que lleva la parte más ideológica, que es José Manuel Zelaya, conocido en Honduras como Mel Zelaya, que es su nombre de guerra, ¿no? Eso de Mel parece el nombre es de cine, pero es que además si veis al tipo va con un gorro de vaquero y con un bigotazo que parece recién salido, y no es broma, parece recién salido de la serie Narcos. Buscad en Google y lo encontraréis, es fascinante. Este tipo, si deja la política, podría dedicarse al cine porque la planta la tiene, es un tipo grande, alto, con un bigotazo de estos negro como el carbón, y un aspecto que, vamos... Pues se pelearían por él en Hollywood, en una palabra. No, pues un tipo así, al margen de su aspecto físico, un tipo con lo que tiene dentro, con el equipaje e ideas que tiene dentro, podría ser, iba a decir peor, incluso bastante peor que el otro. A estas alturas no sabemos, a día de hoy, por lo menos espero que esta semana ya se resuelva, hoy mismo o mañana, cuál de los dos ha ganado, pero en este momento, y tengo los datos delante, porque el Tribunal Supremo Electoral, el TSE de Honduras, tiene la deferencia de dárnoslos por internet a estas horas del lunes, está procesado, que lo llaman aquí, es decir, escrutado, está el 94%, el 94,6% de los votos. Bien, en este momento Juan Orlando Hernández supera a Nasralla por muy poco, por 1,5 solo, 42,9, frente 42,9 del presidente, frente al 41,4 del aspirante. Evidentemente quedan todavía menos de un 6%, un 5% aproximadamente de las papeletas por recontarse. Podría cambiar, como os podéis imaginar, no sé hasta qué punto, pero podría cambiar. Pero gane quien gane, habrá problemas. Eso es prácticamente seguro. Porque esto, por lo menos yo lo veo así, esto huele a un fraude electoral masivo. No se tarda una semana en recontar los votos de unas elecciones, y más tratándose de un país pequeño con pocos votantes. Es decir, Honduras, que debe de tener 8 millones de habitantes o 9 millones de habitantes, una cosa así, de los cuales, además, como es un país tan joven, no votan tantos. Entonces esto huele a fraude electoral que, bueno, va a dar mucho que hablar. Es decir, si quieren evitar lo peor, si quieren evitar sucesos como los de la semana pasada, como os decía, con saqueos, tiroteos por la calle, pues yo creo que lo mínimo que exige es una auditoría pormenorizada. Y la verdad es que no hay muchas más opciones, porque no creo que Honduras se pueda permitir otra semana de locos. Mario Ateortúa, que es un oyente de Colombia, nos quiere comentar una cosilla sobre cierto ecologista norteamericano. Hace unos días vi una entrevista, bueno, realmente la escuché, que le hizo Julio Sánchez Cristo, que es un periodista colombiano, a un señor de Estados Unidos llamado Travis Ritter. Según lo que entiendo, este señor es una especie de filósofo en bioética, y la cosa es la siguiente: el tipo anda diciendo por ahí que la gente debería tener solo un hijo o no tener hijos por responsabilidad con el medio ambiente y con el cambio climático. De hecho, dice que él solo tuvo un hijo porque, como vive en un país primermundista, sabe que va a consumir muchos más recursos que un niño que nazca en cualquier país que no esté dentro de ese ranking. Eh, Quiero saber qué piensas de este tipo de personas. Pues mira, Mario, pienso que son unos necios, así te lo digo. Y no hace falta que me complique mucho más ni que dibuje ningún otro insulto. Creo que es el que se ajusta perfectamente al tipo este del que me estás hablando. Son unos necios que básicamente odian al ser humano, nada más. Es un movimiento tremendamente antihumano. La tasa de reposición, como sabe cualquier estudiante de geografía y cualquier persona con cultura general, es de 2,1 hijos por mujer. Es una tasa estadística, vamos, no puede haber ninguna mujer que tenga 2 hijos y un brazo, no. Significa pues que de cada 10 mujeres una tiene 3 y 9 tienen 2. Y eso
significa que dentro de una generación pues seremos los mismos. Nada más. Y para eso hay que tener, ya digo, entre 2 y 3 hijos. Es lo ideal. Si solo tenemos uno, como dice el hombre este, pues la población decrecerá. Y yo personalmente no quiero que la población decrezca, sino que se mantenga o crezca. Yo soy un humanista, a diferencia del hombre este. Yo creo en el ser humano y me gusta mi propia especie y creo que las cosas buenas que tiene la civilización humana superan con mucho a las cosas malas que tiene la civilización humana. Y lo digo así y lo puedo defender desde el punto de vista teórico, empezando porque, bueno, si no velamos por nosotros mismos, creo que ninguna otra especie va a velar por nosotros. Pero en fin, lo he dicho ya en más de una ocasión, el gran dilema de la humanidad, desde sus orígenes además, desde que apareció el primer sapiens, pues es simple, es o ser pocos y pobres y vivir con lo opuesto, o ser muchos y ricos. Diréis, no, pero los países pobres están superpoblados. No, están superpoblados los países ricos. Está superpoblado Japón, está superpoblada Europa Occidental. O superpoblada, está muy poblada. Y en cambio, las tribus de cazadores-recolectores son 4 y el de la lanza, nadie más. Cuantos más seamos, más pensamos, más problemas resolvemos. Una de las razones por las cuales a los españoles les costó tampoco conquistar América, aparte de las enfermedades, fue que los americanos se habían pasado miles de años aislados. Los seres humanos allí no habían avanzado tanto como, habían sido menos y no habían avanzado tanto como los euroasiáticos, que habían sido muchísimos más y habían estado continuamente intercambiándose habilidades, pensamientos y demás. El resultado, pues cuando llegan allí Hernán Cortés, Pizarro y compañía, pues tienen armas de fuego, han domesticado muchos más animales, disponen de alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. Y es porque han sido más. Les había tocado vivir a este lado y no al otro, con una comunidad humana muchísimo más grande. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues yo creo que cada uno debe de tener los hijos que decida tener, en función de sus gustos, de su capacidad económica, de lo que quiera, en una palabra. No los que diga un iluminado, que además habla en nombre de la naturaleza, habla en nombre de la madre tierra. Y nos lo quiere imponer a los demás. Pues si yo quiero tener 7 hijos y privarme de cosas y vivir a las afueras de la ciudad, en una zona barata, comer, bueno, pues de manera humilde y sencilla, pero a cambio tener a mis 7 retoños en casa, bien. Y si yo solo quiero tener uno, o directamente ninguno, porque he decidido vivir para mí, pues adelante. Es decir, si no somos dueños ni siquiera de la capacidad de tener hijos, se nos puede dar la recomendación. Lo suyo es que nos reproduzcamos. Nada más. Porque además un hijo trae muchas satisfacciones, pero personales, quiero decir. Pero si no quieres, no quieres, no pasa nada. Y si quieres tener 10, pues tienes 10. Evidentemente tienes que asumir tú los costes de tener 10 hijos. Es decir, no tiene que venir aquí un tipo diciéndonos los hijos que tenemos que tener, y más poniendo a la naturaleza como excusa y como coartada, ¿no? Vamos, una sociedad próspera, las parejas tienen pocos hijos, como todos sabemos y como se ha verificado a lo largo de los últimos 2 siglos. Tienen menos hijos porque el valor de cada uno de ellos es mayor. En fin, pues eso, básicamente, Mario, es lo que me producen las palabras de este hombre que me transmites. Seguimos con Gonzalo González, que es un oyente de Chile, de Antofagasta concretamente, del norte del país, que quiere hacerme una recomendación contrahistórica. Acabo de escuchar tu contra y me reía mucho con la noticia mierda de Bolivia. A propósito, te invito a hacer una contrahistoria de la guerra del salitre y de cómo Chile se hizo de estos territorios, porque es muy interesante de cómo se financió ese conflicto. Y lo otro es acerca del desarrollo institucional y del derecho y de la economía, de cómo tienes casi la misma composición étnica y el desarrollo institucional es distinto dependiendo si está en el lado peruano, boliviano, argentino o chileno. Prueba de ello es la gran inmigración que está llegando a esta zona, Antofagasta, llamada el norte grande de Chile, versus los países vecinos. Pues sí, Gonzalo, es una historia bien bonita, la de la Guerra del Pacífico, no sé cómo la llamáis en Chile, Guerra del Salitre. Pues, bueno, Guerras del Pacífico también hubo otras en esa misma zona unos años antes, que es en la que estuvo también metida España, contra lo mismo, Chile y el Perú. Bueno, en esta en concreto, que es la Guerra del Salitre o la Guerra del Guano, también es como se le conoce. Esta, curiosamente, es una guerra que estalló a causa de un impuesto que el gobierno boliviano, que todavía controlaba la costa de Antofagasta, donde estás tú, puso a una empresa chilena que operaba allí en esta ciudad, y a partir de ahí pues se armó una gordísima que involucró a 3 países,
Chile, Bolivia y el Perú, y bueno, duró varios años y costó miles de muertos. Fue en el momento, a raíz de esta guerra, de la guerra del Guano, cuando Bolivia perdió el acceso al Pacífico. Desde entonces no ha vuelto a disfrutar de él, aunque eso sí dispone de la posibilidad de pasar mercancías hasta el puerto de Antofagasta o al puerto de Arica sin pagar impuestos, sin aranceles, vamos. Es una contraprestación que los chilenos se comprometieron a respetar. Pero vamos, es algo que aunque han pasado 140 años, esto quedó en 1879, lo de memoria, vamos, creo que es por ahí, en 1880, pues sigue muy presente, como veo, y además basta que entre uno en un foro de internet de aficionados a la historia de Chile o de Bolivia y ve que está siempre presente. Pero vamos, los hispanos, y así como regla general, no tenemos que pelearnos entre nosotros. Mirad a los anglos, que poco se pelean entre ellos y lo bien que les ha ido siempre. Así que está bien, recordad nuestra historia y voy a apuntármelo, me lo apunto lo de hacer una contrahistoria sobre la guerra del Guano, porque está interesante. Vamos, la cosa es que no hay que volver a repetirla, ¿eh? No lo digo tanto por los chilenos como por ciertos bolivianos que son muy patriotas y que piensan que hay que recuperar aquello de cualquier manera. Muy bien, pues con esto ya vamos a terminar y terminamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre el tema este de Mnangagwa, Mugabe y todo lo que ha pasado en Zimbabue a lo largo del último mes. Tras décadas de padecimientos por los desastres de los gobiernos patrióticos y en especial por los dislates políticos de Roberto, ahora tocará seguir penando con los nuevos depósitos gubernamentales e ir viendo qué se le va ocurriendo a Emerson. Imaginar que en la cabeza de Emerson tiene alguna prioridad el bienestar de los zimbabuenses es creer en unicornios. Así que ahora se trata de sosegar o purgar discrepantes, lanzar frases tranquilizadoras hacia el exterior y organizar nuevos trapicheos y chanchullos con estos y aquellos para seguir desangrando el país. Y si hace falta alguna reformita para evitar un colapso o una revuelta, pues eso que se llevarán los tiranizados. Habrá quien busque el origen de las actividades de gracias zimbabuenses lejos de Zimbabue, en otros tiempos o en otros responsables políticos. Pero este es el aquí y ahora de Zimbabue. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, la contra de hoy termina aquí. Hemos empezado ya el mes de diciembre. Yo he vuelto de mis 3 días de descanso, que con las pilas suficientemente cargadas para enfrentar este mes que viene calentito. Viene calentito en España con las elecciones de Cataluña. Viene calentito en Chile, que hay elecciones presidenciales, la segunda vuelta. Bueno, y viene calentito en general porque es un mes navideño y por lo tanto un mes alegre. A mí la Navidad me alegra, no os voy a negar. Creo que me parece una época del año que aunque los días son cortos y hace mucho frío, por lo menos en España, en Chile o en Argentina no, sé que es todo lo contrario, por aquí casi sale y se pone el sol. Es un mes alegre y un mes entrañable. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.